Muy bien. Mire, el día de hoy vamos a hacer algo, vamos a tomar una pausa en nuestra serie de Primera de Corintios, y me gustaría compartir algo que yo espero sea de bendición para cada una de ustedes. Tengo que ser honesto y, aunque la palabra, tiene impacto, ¿verdad? Y aplicación para todos, varones, niños, ¿verdad? Mujeres, mamás y no mamás también. Tengo que aceptar que escribí, esto pensando en las mujeres de nuestra congregación, así es que si usted me escucha, usando algún ejemplo o alguna ilustración o algo refiriéndome a las mujeres, pues me perdonan los varones, ¿verdad? Pero hoy ya tendremos nuestro día, el próximo mes, no se lo pierda. Pero el día de hoy creo que es justo y se lo merecen las mujeres de enfocar un poquito nuestra atención en lo mucho que ellas nos bendicen a nosotros. Amén. Si es que, mire, lo que quisiera compartir con usted el día de hoy, está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes 17, y vamos a estar en los versículos 8 al 24. Primera de Reyes 17, 8 al 24. Y lo que me gustaría compartir con ustedes es la historia es acerca de una mujer. No conocemos mucho de ella. Tenemos algunas características alguna descripción que la palabra nos da, pero lo que me gustaría compartir con usted y lo que me gusta de esta historia es que esta mujer, en el quizá peor momento de su vida, pudo experimentar el amor y la bondad de Dios. Y lo que yo quisiera esta mañana es que esta palabra a usted la bendiga esta mañana. Y mire, para dar un poquito de contexto en lo que usted busca ahí en su Biblia, Primera de Reyes 17, un poco de contexto acá. Lo que está sucediendo, en este momento en la historia es, el rey Acab es el que está reinando sobre Israel. El rey Acab es un rey, que dice la palabra es bastante, deja mucho que desear, es un rey malvado, ¿no? Para este punto ya ha habido, otros reyes, que han venido antes de Acab, pero dice la palabra que este rey era tan malo, dice la palabra que hizo lo malo ante los ojos de Dios, y dice, no nada más eso, dice mucho más que los reyes antes que él, ¿no? Entonces es un rey malvado. Acab se casa con una mujer, tremenda la mujer, Jezabel. Algunos de ustedes ya han oído hablar de esa mujer. Nunca le vaya a poner a su hija, tiene hija Jezabel. Ah, Jezabel era hija de un rey pagano, era hija de un rey extranjero. Y Jezabel era adoradora de muchos dioses, ¿verdad? De dioses paganos. Y entre ellos, el más conocido quizá era Baal. Entonces, Jezabel, la intención de Jezabel es, cuando se casa con Acab, es que los israelitas lleguen a adorar al rey Acab. Es a rey Acab, a Baal, ¿no? Entonces, lo que ella está tratando de hacer es, ella tiene en su mente el objetivo de destruir, de matar a todos los profetas de Dios y a obligar de alguna manera o llevar a Israel a adorar a otros dioses, principalmente a Baal. Ahora, lo que sucede acá es que el Señor llama a Elías, levanta a Elías, al profeta Elías, y Elías va con Acab, se enfrenta con él y por palabra de Dios le dice, no va a haber lluvia en Israel, no va a haber lluvia en esta tierra hasta que Dios lo diga. Entonces, lógicamente esto trae una sequía a la tierra, y esto no hace muy popular a Elías, por supuesto. Entonces, esto, como quien dice, pone un precio en la cabeza de Elías. Elías tiene que salir de ahí. El Señor le dice, tienes que irte a un lugar que yo te voy a mostrar. El lugar está ya alejado. Hay un arroyo por ahí que se llama el arroyo de Kerit. Y ahí yo te envío que vayas para allá. Y ahí voy a mandar a unos cuervos que te alimenten de mañana y de noche. Entonces Elías, sabe la historia muchos de ustedes, Elías obedece, se va a este lugar, busca ese arroyo, se queda ahí por un tiempo y dice la palabra que los cuervos iban en la mañana y le llevaban pan y carne en la mañana y en la tarde. Él tomaba agua del arroyo y bueno, pues ahí sobrevivió un tiempo. Pero sucede que, ah, la sequía afecta y el arroyo se seca. Entonces dice la palabra que entonces viene la palabra de Dios a Elías otra vez y es donde vamos a estar el día de hoy en nuestro pasaje. Dice el versículo 8, Elías está en ese arroyo, el arroyo se seca, ¿verdad? Ya no tiene agua. Y entonces dice el versículo 8, dice, vino luego a él, a Elías, palabra de Jehová, diciendo,
levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, dice, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces Elías se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Entonces Elías le pide agua. Dice, y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Versículo 2. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Versículo 3. Elías le dice: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Dios bendiga su palabra esta mañana. ¿Me ayuda a orar? Sí, me ayudaría cerrando sus ojos y pídale al Señor que el Señor le hable esta mañana. Amén. Que el Señor hable a su corazón lo que Él tenga preparado para usted y para cada uno de nosotros. ¿Me ayuda, Señor? Te damos gracias. Gracias en esta mañana por esta oportunidad de estar acá. Te damos gracias especialmente por cada una de las hermanas que nos acompañan. Han tenido la bendición de ser mamás. Padre, yo te pido, Señor, que el día de hoy esta palabra pueda caer en buena tierra, que pueda llegar a sus corazones y que pueda ser de bendición para cada una de ellas, para cada una de nosotros, Señor. Padre, yo te pido que tu palabra, Señor, pueda echar raíz en cada uno de nuestros corazones, Señor, y que pueda generar el fruto. Señor, ese fruto para el que tú lo envías. Señor, tú has prometido que tu palabra nunca va a volver a ti vacía, Señor, y así lo creemos esta mañana y así te pedimos que sea hecho esta mañana. Te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que están acá, las personas, Señor, que ya te conocemos como nuestro Señor y Salvador. Te doy gracias por esta gran bendición, Señor, y si hay personas en este lugar que aún no te conocen, que aún no han experimentado, Señor, el ser parte de tu familia. Yo te pido, Señor, que el día de hoy pueda ser ese día donde tu Espíritu Santo pueda traer convicción a cada corazón, Señor, y que sea el día de hoy que tú llames a estas personas, Señor, y que ellos puedan dar ese paso de fe, Señor, ese paso de creer en ti y poner toda su confianza en ti como Señor y Salvador. Te doy gracias, Señor, por todo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mire, yo creo que es importante aclarar algo del pasaje. Cuando leemos este pasaje, aquí en Primera de Reyes, algo que hay que mantener en mente en todo momento es todo lo que está pasando acá, todo lo que está viviendo Elías, es parte de, vamos a decirlo así, de un proceso que el Señor, que Dios está trabajando en Elías, porque Dios tiene para él un llamado muy especial. Dios tiene para Elías un propósito muy específico. Y ese propósito usted lo podría ver cuando usted sigue leyendo ahí en Primera de Reyes, en el capítulo 18, el clímax, vamos a decirlo así, de la vida de Elías es cuando el Señor le permite enfrentar en el Monte Carmelo a todos los profetas de Baal y llegar a demostrarle al pueblo de Israel quién es Dios. Y la pregunta que el Señor le envía al pueblo de Israel por medio de Elías es muy simple, y ahí lo dice el capítulo 18, es, ¿por qué siguen? La pregunta es, ¿por qué siguen ahí tambaleando entre dos opciones, entre dos dioses? Dice Dios. Si Baal es Dios, sigan a Baal, pero si yo soy Dios, síganme a mí. Eso es
ese yo creo que era el propósito de la vida de Elías, llegar hasta ese momento en el Monte Carmelo y, gracias, y demostrar quién es Dios. Ese era el propósito de la vida de Elías. Entonces, todo lo que está sucediendo acá es para preparar a Elías para llevarlo hasta ese momento. Ahora, el detalle es que para que Elías pudiera estar listo para hacer esa obra, el Señor tenía que trabajar en él y tenía que llevarlo al punto donde le va a quitar todo en lo que Elías pudiera depender para que llegue el punto donde sola y exclusivamente dependa de Dios. Ahora, ese es el objetivo, eso es lo que está pasando acá, pero no podemos dejar de impresionarnos, yo creo, de sorprendernos de que alrededor de Elías hay personas que también son impactadas por este proceso y en este caso estamos hablando de esta mujer viuda y es en la que me gustaría que esta mañana nos enfocáramos el día de hoy. Ahora, ¿por qué enfocarnos en esta mujer? Bueno, lógicamente es Día de las Madres, queríamos que algo que hable a su corazón muy específico, algo con que ustedes pudieran relacionarse con eso, pero lo que yo quisiera compartir esta mañana es que me gusta mucho este pasaje porque lo que Dios hace en la vida de esta mujer, creo que nos da una muestra muy clara del verdadero carácter de Dios, de su amor, de su bondad y sobre todas las cosas de que Él se interesa personalmente y específicamente por cada una de ustedes y por cada uno de nosotros. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ahora mire, esta semana escuchaba a algunas mujeres, algunas de ellas de la iglesia que han tenido la oportunidad de ser mamás y mientras ellas compartían, bueno, estamos en la semana del Día de las Madres y ellas compartían los pensamientos que venían a su corazón y mientras yo escuchaba cuando ellas hablaban, no podía yo dejar de reconocer el hecho de que sí es una gran bendición ser mamá, definitivamente, yo me imagino, ¿verdad? O sea, es una gran bendición, no todas las mujeres tienen esa oportunidad. Entonces, el poder procrear, el poder tener descendencia es una bendición de Dios, pero a la vez también es una gran responsabilidad. Y yo podía escuchar en la voz de esas mujeres ese peso de responsabilidad cuando ellas hablaban. Y lo que yo me imaginaba, o se me venía a la mente es, yo me imagino que muchas veces quizá esa responsabilidad tan grande que ustedes tienen, las pudiera hacer sentir como que quizá esto es más de lo que yo pudiera hacer por mí mismo. O quizá esta responsabilidad que Dios me dio de criar a estos hijos, no estoy muy segura de que yo pueda hacer un buen trabajo, de que haya hecho un buen trabajo, o de que tenga los recursos, o el conocimiento, o las ideas, o el carácter para poder criar a esta responsabilidad que el Señor me ha dado. Pero ¿sabe qué? Yo lo que quisiera compartirle esta mañana es que si usted es mamá, y si en algún momento usted se ha sentido de esa manera, yo quisiera decirle que no importa lo que haya pasado, no importa lo que usted esté pasando, Dios está aquí, Dios está cerca, Él desea que usted lo conozca a Él desea tomarla de la mano, Él desea ayudarla y caminar con usted para que usted pueda seguir adelante en este llamado y bendición que el Señor le ha dado a su vida. Y mire, este pasaje yo creo que es muy hermoso con respecto a este tema porque nos muestra muchas características, ¿verdad? Del carácter de Dios. Y en esta mañana yo creo que podemos hablar de muchas, pero yo quisiera compartir con usted tres observaciones, tres cosas que yo creo que podemos aprender y ver del carácter de Dios. Y lo primero es, mire, Dios nos busca sin importar lo lejos que pudiéramos estar de Él. Dios es un Dios de, no sé, de rechazados, vamos a decirlo así. Dios es un Dios de los que están afuera, no necesariamente única y exclusivamente de los que están adentro. Dios es un Dios de extranjeros. Dios es un Dios de aquellos de los que menos creeríamos. Mire, de todos los lugares que Dios pudo haber mandado a Elías para que, para cuidar de él y para bendecirlo, el Señor escoge, yo creo que el peor de los lugares. Sarepta, donde vive esta viuda, es parte de un territorio de donde era la reina Jezabel. O sea, Jezabel era de esa área, de ahí era de donde ella era originaria. O sea que el regresar él a esta ciudad o a este territorio era prácticamente venir y meterse en la boca del león. Ahora, no solamente eso, ya que ella era de ahí, esta ciudad o ese lugar estaba dedicado, era muy fuerte su adoración, su idolatría y específicamente a Baal. Ahora, no solamente eso, no solamente lo lleva a un territorio enemigo, por decirlo así, no solamente lo lleva a la boca del león,
sino que Dios escoge a una mujer viuda, extremadamente pobre, que la está pasando muy mal, para sostener a Elías y para que sea bendecida por medio de Elías. Ahora, la pregunta que yo quisiera hacerle a usted es, ¿no cree usted que había muchas mujeres en Israel que estaban pasando por necesidad precisamente en este momento y que Dios pudo haber usado para cuidar de Elías? ¿O no? Vamos a cambiar la pregunta. ¿No piensa usted que había otras mujeres que sí creían en Dios, que sí eran judías, que sí eran parte del pueblo de Israel, que necesitaban la ayuda y la bendición de Dios? Por supuesto que sí. La sequía había afectado no solamente a Israel, sino a toda el área, toda la región. Mire, es más, Jesús en su primer sermón, en el primer sermón que él hace, en Lucas capítulo 4, él hace referencia a este pasaje y hace referencia a esta mujer en específico. Lucas 4 habla de cuando Jesús viene regresando del desierto, acaba de ser tentado por Satanás, dice la palabra que él va a la sinagoga, entra y empieza, le dan la oportunidad de leer del libro, del rollo, ¿verdad? Y dice la palabra que él lee del profeta Isaías. Y lo que él lee, dice, él empieza a leer, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos y para proclamar el año favorable del Señor. Dice la Biblia que cuando él hace eso, la gente se queda asombrada, los que estaban ahí, oh, wow, pero a la vez dicen, pero este que no era el hijo de José el carpintero. Entonces empiezan a dudar y empiezan así como que si en realidad este es el que dice que es, pues probablemente vamos a necesitar ver más. Necesitamos a lo mejor ver milagros o necesitamos ver algo, prueba. Va a tener él que probar quién es. Entonces Jesús, conociendo lo que hay en sus corazones y conociendo lo que estaban pensando y lo que estaban diciendo, les dice estas palabras en el versículo 25 y 26. Dice, pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y medio y cuando hubo gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, dice la palabra, dice Jesús, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. La verdad es que sí, la sequía había afectado a toda la región, a toda la tierra. Pero y había muchas mujeres en Israel, muchas judías, muchas mujeres que creían en Dios, que necesitaban la ayuda, pero el Señor específicamente envía a Elías a esta tierra para buscar a esta mujer. ¿Qué me dice esto? ¿Qué me enseña esto del carácter de Dios? Pues que Dios se interesa por aquellos que nadie más se interesaría, los que menos pensamos. El que Dios haya ministrado a esta mujer por medio del profeta Elías era prueba de la gracia de Dios y que Dios no hace acepción de personas, Dios no rechaza a nadie, Dios no hace a un lado a nadie. Póngase a pensar, mientras que cualquier otro Dios pudiéramos decir, lo que haría sería enfocarse en los que están adentro, en los que se portan bien, en los que creen en mí, en los que sí van a la iglesia. Lo que Dios hace no solamente hace eso, sino que va mucho más allá al punto de amar, al punto de buscar y al punto de rescatar a los que están afuera. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que si usted está acá y quizá usted se siente sola o tal vez dice, bueno, es que yo no conozco a Jesús personalmente todavía, no estoy segura de que yo encaje en la iglesia, no me estoy viniendo, pero no estoy muy seguro de que este sea el lugar para mí. Lo que yo quisiera que usted escuchara esta mañana es que no importa quién seas, no importa de dónde vengas, no importa lo que hayas hecho, lo que no hayas hecho, no importa si te sientes lejos de Dios, déjame decirte que Dios te está buscando. Él se interesa personalmente en ti. Y no solamente eso, Dios tiene un lugar en su familia preparado específicamente y especialmente para ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora quizás usted está pensando, bueno, pero yo me identifico mucho con esta mujer porque en realidad no me siento nada especial, no tengo mucho que ofrecer, no tengo nada. O sea, ¿y sabe qué? Lo que yo quisiera decirle esta mañana es que aún eso poquito que usted pudiera decir que tiene o eso que no tiene, puede ser suficiente porque esto me lleva a la segunda observación del carácter de Dios. Es que Dios quiere bendecir lo que usted tiene. Mire,
muy interesante esta mujer. No solamente es extranjera, no solamente no cree en Dios, no solamente probablemente adoraba a Baal, sino que la está pasando muy mal. No tiene que comer. Dice el versículo 12 que cuando Elías se encuentra con ella, le dice, ¿me pudieras dar un poco de agua? En ese tiempo era muy malo, muy mal visto el no ayudar a alguien que te pedía ayuda. Entonces ella dice, bueno, pues le voy a buscar agua. Pero en ese momento Elías hace trampa y cuando ella dice, ok, respondió positivo, va a ir a buscar agua, dice, espérame, 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 pero te pudiera encargar también que me trajeras un pedazo de pan. Y ahí es donde empieza el problema, porque dice ella, dice el versículo 12, vive tu Dios, y esto es bien importante, vive tu Dios, Elías. Ella reconoce que hay un Dios, Jehová, y probablemente ella reconoce a Elías por ser un siervo de Dios, pero dice, ese tu Dios, vive tu Dios, que no tengo nada que darte. Tengo un puñado de harina y tengo un poquito de aceite en una vasija y lo que estaba pensando hacer, estoy recogiendo esta leña porque la voy a preparar, voy a hacer un último pedacito de pan, una pupusa, la última que me queda, y, y me voy a dejar morir porque ya no tengo más que darte. Si tuviéramos que buscar, yo creo, un ejemplo de alguien que ya perdió la esperanza, yo creo que sería esta mujer, ¿no le parece? Por más que yo quisiera darte, Elías, no tengo que darte. Señor, por más que yo quisiera darte algo, no tengo mucho que ofrecerte. Tú me conoces, Señor. No tengo probablemente muchas ideas, no soy demasiado inteligente, no estoy demasiado preparada. Señor, no tengo muchos recursos que darte, pero ¿sabes qué? Lo que me gusta y me cautiva del Señor es la manera en la que el Señor responde a esa, a esa situación de parte de la mujer y le dice por medio del profeta Elías, no temas. El Señor lo que contesta a esa situación es, no temas, no tengas temor. ¿Sabe? Yo me imagino que a lo mejor aquí hay personas que nos sentimos de la misma manera. No tengo mucho que ofrecerte, Señor. Se me acabaron los recursos, se me acabaron las ideas, no tengo nada que darte. Pero ¿sabes qué? Lo que yo quisiera pedirte esta mañana es que escuches la voz de Dios diciéndote, no temas, yo estoy contigo, yo no me voy a ir de tu lado, todo va a estar bien. Pero sabe que si ahí hubiera quedado la cosa, probablemente hubiera estado bien. Pero el Señor va más allá y le pide algo bastante interesante. Y aquí es donde se pone interesante, creo yo, la cosa acá en la historia de la mujer. Porque mire lo que dice el versículo 13 y 14. Elías le dice, no temas. Ve, haz como has dicho. Ve y prepara esa pupusa, ¿verdad? Que vas a preparar. Ve y prepárala. El taquito, dice la hermana. Pero fíjese la clave acá. Fíjese lo que Dios le está pidiendo. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después de que hayas hecho ese pan y me lo traigas a mí, entonces después puedes regresar y puedes hacer para ti y para tu hijo. O sea, fíjese lo que Dios le está pidiendo a la mujer acá. Dame lo último que tienes. Ese último recurso con el que no has podido dejar ir, ese recurso que tú piensas que es lo que te está manteniendo en este momento, eso último que tú tienes, necesito que me lo des. No le está diciendo el Señor, Elías no le está diciendo, bueno, prepárate una torta y me das un pedazo de ahí y agarras el resto para ti. Eso no es lo que Elías le está pidiendo. Lo que Elías le está pidiendo es, necesitas preparar lo último que tienes, me haces la torta y me la traes a mí. Y entonces, cuando ya te hayas acabado todo lo que tienes y me lo entregaste a mí, entonces regresas y haces para ti. Pero ¿de dónde voy a hacer si lo último que tengo se lo voy a dar a Elías? Esa es la pregunta que yo creo que viene a la mente de la mujer. Necesito que entregues, que sueltes lo último que te queda, lo que no has podido soltar, a lo que te estás aferrando. Eso poco que tienes, necesito que me lo entregues y que des un paso de fe. ¿Por qué? Porque hay una promesa detrás de esto que te estoy pidiendo, dice el Señor. Jamás se va a acabar la harina y no se va a acabar el aceite. Ahora, bien interesante, y ponga atención en esto. Lo que más me llama la atención de la promesa es que es una promesa incondicional. La promesa no depende de la mujer. El Señor no le dice, si crees vas a poder. O si crees yo voy a suplir la necesidad. ¿Verdad que no dice eso? La, la, la bendición ya está hecha. El Señor ya lo declaró. No depende de mí. Pero la mujer necesitaba dar ese paso de fe para poder ver la promesa
cumplida. Y yo creo que fue en este momento cuando el Señor le dice, cuando Elías le dice: "Prepara eso, hazlo y luego regresas", porque el Señor ha dicho. Yo creo que fue en este momento cuando algo en el corazón de esta mujer, que ni siquiera sabemos su nombre, algo dentro de su corazón probablemente le dijo: "Hazlo, hazlo, da ese paso de fe, cree, no tiene mucho sentido, no tiene mucha lógica, pero confía, solamente hazlo". ¿Y sabe qué? Que es debido a que la mujer se decide a hacerlo, da ese paso de fe, que entonces ella puede ver la promesa de Dios cumplida, y dice la palabra que la harina y el aceite no se acabaron, tal como Dios lo había prometido. Dos cosas que yo creo que podemos ver acá y que me gustaría resaltar mucho de esta situación, es que primero que nada, yo creo que esta mujer no hubiera podido hacer lo que hizo, dar ese paso de fe por sí sola. ¿Qué me refiero con esto? Lo que Elías le está pidiendo, lo que el Señor le está pidiendo es prácticamente, es como si fuera una sentencia de muerte, no solamente para ella, sino también para su hijo, ¿verdad que sí? O sea, el Señor me está pidiendo que le entregue lo último a Elías, pero yo tengo un hijo también que mantener. ¿Usted cree que por sí sola esta mujer hubiera dado ese paso de fe? O sea, lo natural de una mamá o de cualquier persona es proteger a su cría, ¿no? Entonces, por mí misma, lo natural que yo voy a hacer es siempre proteger. Yo me puedo morir, pero dejar morir a un hijo, eso es diferente. ¿A qué quiero llegar con este punto? Ella necesitaba la ayuda de Dios para poder dar ese paso de fe. Cuando escuchamos la palabra, mi hermano, y confiamos en ella, Dios nos da la fe que necesitamos para hacer lo que nos está pidiendo que hagamos. Por eso dice Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando escuchas lo que el Señor te está diciendo en su palabra, cuando escuchas y tomas esta palabra, la obedeces, la crees y das este paso, el Señor te va a ayudar a dar el paso de fe. Señor, lo que me estás pidiendo es demasiado. Sí, si escuchas la palabra y la crees, el Señor te va a ayudar y te va a dar la fe necesaria para hacer lo que Él te está pidiendo que hagas. No lo vamos a poder hacer con nosotros solos, claro que no. Necesitamos fe y la fe viene del Señor. Número dos, la otra cosa muy importante, el Señor no le pide que entregue nada que no tiene. Por difícil que es y por ilógico que es, el Señor no le está pidiendo algo imposible. La harina y el aceite están ahí. Es lo último que tiene, no es lo más lógico entregarlo, pero el Señor no le está pidiendo nada extraordinariamente o que no pueda hacer ella, está en sus manos hacerlo. ¿A qué me refiero? ¿A qué quiero llegar con esto, mi hermano? La fe no se trata de grandes milagros, no se trata de grandes proyectos o de grandes hazañas, se trata más bien de aplicarla en nuestro día a día. Son esas cosas que quizá el Señor te está pidiendo y que parecen, no sé, cotidianas, que muchas veces es lo que precisamente el Señor va a usar para fortalecer tu fe. El Señor te está pidiendo que hagas algo pequeño, tal vez a tus ojos. ¿Qué diferencia puede marcar esto, Señor? Hazlo. Hazlo, da ese paso de fe. El Señor te está pidiendo que lo busques 5 minutos al día. Hazlo, levántate 5 minutos más temprano y hazlo. Y vas a ver la diferencia que eso va a hacer en tu vida. No esperes que el Señor te llame y que haga milagros en tu vida todos los días. Quizá va a haber milagros, quizá no va a haber. Pero sabes que el milagro más grande es lo que el Señor quiere hacer en tu vida día a día. En ese diario vivir, en esas cosas cotidianas que tú le entregas al Señor y eres obediente a Dios, es eso lo que el Señor va a usar para fortalecer tu fe. Así que no importa si piensas que no tienes mucho que ofrecer o tal vez no tengo lo necesario o que no eres capaz, porque sabes que quizá y solamente quizá tu mejor bendición es precisamente la falta de eso que tú estás necesitando. Porque póngase a pensar, si yo me imagino que lo que esa mujer más deseaba en ese momento tener es tener una vasija llena de aceite y una vasija llena de harina, ¿no le parece? Pero si ella hubiera tenido esos recursos, probablemente ella nunca jamás hubiera volteado a ver y puesto su confianza en el Señor. Entonces, en el caso de ella, eso que a ella precisamente le faltaba fue su más grande bendición y fue lo que el Señor usó para encontrarse con ella. Y el último punto, y con eso termino ya. Tercera observación del carácter de Dios que yo creo que podemos ver en este pasaje.
Y eso es muy importante. Dios desea satisfacer tu más grande necesidad. Mire, yo creo que hasta este versículo, al versículo 16, yo creo que si el Señor hubiera terminado la historia ahí, pues hubiera estado muy, muy impactante, ¿no le parece? La mujer ya vio el milagro, el Señor vio la provisión de Dios, el aceite y la harina no se acabaron. Hasta ahí ya, wow, gran milagro, ¿no? ¿Cuántos no quisiéramos pasar por algo, digamos así, no ver un milagro de esa magnitud? Pero ¿sabe qué? Que la cosa no termina ahí, porque sigue el pasaje, capítulo 17, versículo 17 en adelante, dice que después de todo esto, después de que todos los días ella iba y la harina no se acababa y el aceite no se acababa, después de estas cosas, dice la palabra, aconteció que cayó enfermo el hijo de ella. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y entonces, o sea, quiere decir que el joven murió. Se enferma el hijo de la señora de la casa y muere. Y ella entonces le dice a Elías, escucha esto, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Entonces Elías le dice, dame acá tu hijo, entrégame a tu hijo. Entonces él toma el hijo de su regazo y lo lleva al aposento donde él estaba, en la parte alta, y se lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová, Elías dice, Jehová Dios mío, ¿aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir a su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías a la señora, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, escucha esto, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Mire, yo me pongo a pensar, lo que la mujer en este momento cree que más necesita es pan y harina, ¿verdad que sí? Es comer. Y yo creo que Dios muy bien pudo haber cumplido este milagro, proveer para ella, para que no muriera y seguir adelante, ¿no le parece? Dios muy bien pudo haber dicho, ¿sabes qué, Elías? Ya cumplimos, el pan y la harina no se van a acabar hasta que vuelva a llover, ya le hicimos, vámonos. Pero no, la cosa no terminó ahí. El niño enferma, muere. ¿Por qué? ¿Por qué llevar a esta mujer hasta ese punto? Digo, ya probaste, Señor, que tú puedes proveer para la mujer. Ya la mujer tiene de cierta manera algo de fe en este Dios, porque está viendo, yo quiero pensar que en este momento ella algo cambió en ella, ¿no? Estoy viendo esto no es normal. Baal no ha respondido a la lluvia porque Baal era el Dios de la lluvia para ellos. No ha llovido, Baal está dormido, no está haciendo nada, pero este Dios de Elías cumplió lo que prometió. Yo me imagino que algo cambió en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué llevarla más allá? Digo, ella había obedecido a Dios, había dado un paso de fe, había hecho lo que el Señor le había pedido. ¿Por qué? Porque Dios deseaba hacer algo más profundo en su vida. Dios sabía que la necesidad más grande de esta mujer y nuestra necesidad del día de hoy no es pan, no es harina, no es nada material. La necesidad más grande que tenía esta mujer era conocerlo a Él personalmente. ¿Sabe? Yo creo que así como esta mujer, que tenía, yo creo, cierto nivel de fe, creía en Dios de cierta manera. Yo creo que muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Creemos en Dios, pero nuestra fe se convierte como en algo de rutina, por decirlo así. Ah, yo sé que Dios provee. En mi casa nunca ha faltado un pan que comer. Yo imagino que esta mujer probablemente llegó un momento en el que dijo, el pan y la harina nunca van a faltar, aquí va a haber. Cuando yo vaya a esa olla, va a haber pan y va a haber harina, porque así ha pasado y el Señor ha cumplido su palabra desde que lo prometió, así ha pasado. Pero sabe que entonces algo cambia en nuestra vida. Algo que no nos veíamos venir, algo que no esperábamos, algo que no habíamos planeado. Y eso nos desconcierta. Para esta mujer, su hijo enferma y muere. Había tenido fe,
había obedecido a Dios, había hecho lo que el Señor le había pedido. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que Dios permita esto en la vida de una mujer con la que Él quiere tratar? Y yo creo que lo que sucedía es que Dios necesitaba llevarla más allá, porque necesitaba engrandecer y fortalecer su fe. Yo me doy cuenta, mi hermano, si en verdad tengo fe, la fe que el Señor está buscando, de acuerdo a la manera en que yo reacciono con Él cuando las cosas se ponen difíciles. Cuando el Señor no responde como yo esperaba que respondiera, ¿cómo respondo yo a Él en ese momento? ¿Me enojo con el Señor? Señor, ¿cómo es posible? Si te estoy sirviendo, si te he dado mi vida, si yo te he seguido, ¿cómo es posible que me hagas esto? O quizá comienzo a pensar, bueno, quizá probablemente no se interesa tanto el Señor por mí. Porque si se interesara en mí, si en realidad Él estuviera interesado en mí personalmente, no me haría pasar por esta enfermedad. O quizá he llegado a pensar de Dios que mientras yo le obedezca, mientras yo tenga fe en Él, mientras yo haga lo que Él me pida, Él siempre va a responder de la manera que yo espero que Él responda. Él siempre me va a bendecir cuando yo responda a Él. Siempre. Las cosas se van a dar siempre de la manera que yo espero que se den si yo soy fiel al Señor. ¿Qué enfermedad? ¿Qué falta de provisión? Claro que no. Mi hijo no va a morir si yo confío en el Señor. A mi casa no va a llegar enfermedad si yo confío en el Señor. Y eso funciona hasta que ya no funciona. Porque tarde o temprano la enfermedad va a llegar a tu casa. Porque tarde o temprano un día el Señor nos va a llamar a su presencia. Por mucha fe que tengas, por mucho que hayas servido al Señor, por mucho que lo hayas amado, un día el Señor te va a llamar. Un día algo va a pasar en tu vida que te va a sacar de tus casillas. No sabes por qué pasó. La verdadera fe, la que el Señor desea desarrollar en tu vida y en mi vida, es aquella que aún en el peor momento de mi vida, yo puedo confiar y creer. ¿Sabes qué, Señor? Yo sé que eres bueno. Yo sé que me amas. Yo sé que tú estás al pendiente de mí. Yo sé que tú te interesas por mí. Yo sé que tú me amas y quieres bendecirme, que quieres sanarme. Pero ¿sabes qué? Que aún si no lo haces, yo seguiré confiando. Mire, conocer a Dios, mi hermano, conocerlo a Él personalmente, no de oídas, no de habladas. Tu Dios, Elías, no funciona. Necesitas ser mi Dios, necesito conocerlo yo personalmente, necesito conocer su mirada, escuchar su voz, conocer su carácter, sentir su presencia. Eso, mi hermano, es mejor que cualquier milagro que el Señor pudiera hacer por mí en esta tierra. No hay nada que yo le pudiera pedir al Señor para mí acá, ni sanidad para mis hijos, ni una buena familia, ni mis sueños cumplidos, ni un buen trabajo, ni una casa. No hay nada que yo le pudiera pedir al Señor que pudiera ser mejor que lo que Él me puede dar en su presencia. Cada bendición que el Señor te pudiera dar en esta vida es temporal. Se va a acabar. El trabajo se va a acabar, tus fuerzas se van a acabar, la familia quizá no va a funcionar de la manera que tú esperabas que funcionara, va a haber hijos que no van a responder como tú quisieras que respondieran, pero ¿sabes qué? La mejor bendición y la mejor promesa que Dios nos ofrece no es sanidad física, no es una linda familia, no es nada temporal, sino la bendición de conocerlo a Él personalmente. Yo creo que me pongo a pensar a esta mujer, nadie quisiera pasar por algo así. Yo imagino que ha de ser de lo peor que uno le puede pasar, perder a un hijo. Pero no podemos negar el hecho de que lo que ella vivió le permitió conocer a Dios de una manera que antes no conocía. Porque después de pasar todo esto que ella pasó, ella jamás, mi hermano, volvió a ser la misma, se lo puedo asegurar.
¿Por qué le digo esto? Porque el versículo 24 me da la convicción de decir esto. Cuando ella ve todo esto, la que comenzó refiriéndose a Dios como el Dios de Elías, termina diciendo, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad. Ya no es más tu Dios, Elías, ahora es mi Dios. Yo creo en Dios. Yo tengo esa convicción que venga lo que venga, el Señor va a estar conmigo porque así lo ha prometido y porque Él nunca va a faltar a su promesa. ¿Por qué no se pone de pie? Dice que algo que me llamaba la atención cuando leí el pasaje es el hecho de que para que esta mujer pudiera creer, para que ella pudiera llegar a donde el Señor quería llevarla, un hijo tuvo que morir. En este caso fue el de ella. Su hijo muere, el Señor hace un milagro y ella cree. Un hijo tuvo que morir para que ella creyera. Y no podía dejar de pensar que para que cada uno de nosotros pudiera creer, un hijo tuvo que morir también. Pero no fue ni mi hijo, ni su hijo. Fue el Hijo de Dios. El Señor entregó a su Hijo para que usted y yo pudiéramos tener la oportunidad de alcanzar la salvación. Y yo me imagino que aquí hay muchas preguntas, muchas personas que tienen quizá muchas preguntas acerca de Dios, acerca de Jesús, no están muy seguros, ¿es el Señor que me está llamando o no? No estoy seguro de que estoy listo para creer, para dar ese paso de fe. La única pregunta que yo le haría a usted el día de hoy es, ¿crees en Jesús? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesús murió? ¿Crees que Jesús se levantó de los muertos? ¿Crees que Él murió en esa cruz por ti y por mí? Si tú crees eso, no lo pienses más. Pon tu confianza en Él. Acepta que el Señor vino a morir precisamente por tus pecados y por mis pecados. Ya no pongas a un lado esta oportunidad. El Señor te está llamando, el Señor te está buscando, pero necesitas dar ese paso de fe. Es que no estoy seguro que lo pueda hacer. Lo único que tienes que hacer es obedecer nada más. El Señor te está llamando, está tocando la puerta de tu corazón. Simple y sencillamente ríndete a Él y ven a Él. Y el Señor te va a dar la fe necesaria para que tú puedas seguir adelante. Ahorita quizá lo único que tú puedes pensar es, ok, voy a aceptar al Señor y después ¿qué? Después el Señor te va a indicar qué es lo que tienes que hacer. Pero el día de hoy necesitas poner tu confianza en Él. Necesitas aceptar que estás mal, que solo no vas a poder, que lo que te está pidiendo el Señor no puedes hacerlo solo, que lo necesitas a Él, pero necesitas responder. ¿Por qué no cierras sus ojos y le das gracias al Señor esta mañana? Mire, si usted está acá y usted siente la necesidad de quizá orar con alguien, todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Si tú estás acá y tú quisieras orar con alguien, quisieras que alguien ore por ti, no sabes lo que quizá está pasando en tu corazón, tienes dudas, tienes preguntas. Aquí hay hermanos a nuestros lados, a nuestra izquierda y a nuestra derecha, nuestros hermanos compañeros de oración, ellos están ahí listos. Si quieres orar con alguien, ellos están dispuestos y disponibles para orar por ti. Si quieres pasar al altar, el altar está abierto, quieres venir a orar, ahora puedes hacerlo con toda libertad. Pero si tú estás acá esta mañana y tú estás sintiendo de parte del Señor que quizás Él te está llamando, yo lo que te invito esta mañana, lo más importante de este día, de la palabra, es siempre responder a ella. Necesitamos responder. ¿Qué me toca hacer a mí, Señor, con esto? Esto que me has hablado a mi corazón el día de hoy, ¿qué me estás pidiendo hacer? ¿Qué necesito hacer? Quizá algunos de nosotros necesitamos entregar eso último que tenemos en sus manos. Dejar de confiar en esos recursos que tenemos, a los que nos hemos aferrado, entregárselos a Él, dar ese paso de fe. Quizá algunos de nosotros
necesitamos confiar en el Señor, porque la situación se está viendo difícil y no sé qué va a pasar. Necesito soltarle esa ansiedad, esa preocupación a Él y confiar en Él. Pero quizá alguno de ustedes, la manera de responder a esta palabra es que el Señor te está llamando a que pongas tu confianza en Él. Si tú estás acá y quisieras poner tu confianza en el Señor, yo quisiera hablar contigo. Tú estás acá el día de hoy y nunca le has entregado tu vida a Jesús y sientes que hoy es el día, el Señor te está llamando. Quisieras levantar tu mano, yo quisiera orar contigo. Si estás acá y nunca le has entregado tu vida al Señor y quisieras dar ese paso de fe, es tiempo, es momento, quisieras indicármelo levantando tu mano. Padre, yo te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra esta mañana. Padre, te doy gracias porque sé que venga lo que venga. Tú sigues siendo bueno. Tú sigues siendo bondadoso. Tú sigues siendo fiel. Tú sigues siendo fiel a tu palabra. Tú nunca vas a faltar a ella. Señor, yo te pido, Padre, que sea lo que sea, que cada uno de mis hermanos y mis hermanas estén viviendo el día de hoy. Padre, que esta palabra, Señor, pueda echar raíz en su corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude a abrazar esta palabra, a creerla, a poner nuestra confianza en ti. Padre, te pido, Señor, que nos ayudes a creer. Ayuda a nuestra incredulidad. Ayuda a nuestra fe. Danos fe para creer, Señor, para dar ese paso al frente. Eso que nos estás pidiendo hacer. Te doy gracias, Señor, por cada persona en este lugar. Y te pido, Señor, que si hay alguna persona en este lugar que aún no te conoce, Señor, que tu Espíritu Santo pueda obrar por medio de esta palabra en su corazón. Señor, y que ellos puedan llegar a la convicción, puedan llegar al arrepentimiento y puedan llegar a poner toda su confianza en ti. Yo te doy gracias, Señor. Te alabo y te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar este canto, ¿le parece?